¿Y si te dijera que hay algo que nadie te ha dicho sobre esa noche? Que no fue una cena tranquila, que no fue un momento de paz, que detrás de ese pan partido, detrás de esa copa compartida, había algo que casi nadie en esa mesa era capaz de sostener con los ojos abiertos, la certeza de que todo estaba a punto de romperse. Y el que más claramente lo sabía era el que seguía sirviendo. Eso debería incomodarte, porque si hay un patrón en esa historia que se repite, que no ha dejado de repetirse en 2000 años, no es el de los héroes que actúan en el momento decisivo. Es el de alguien que conoce el final, que sabe exactamente lo que viene, y que en lugar de protegerse, se arrodilla. La pregunta no es si eso ocurrió. La pregunta es ¿qué haces tú cuando sabes cómo termina algo y decides quedarte de todas formas? Y si eres honesto, probablemente no tienes una respuesta cómoda para eso. Bienvenido a Fe con Espinas. Este canal no domestica textos, los destripa. Si eso es lo que buscas, suscríbete ahora, porque lo que viene es exactamente ese tipo de contenido. Y si buscas devoción tranquila, este probablemente no es tu lugar. Hoy abrimos el capítulo más incómodo de la Semana Santa. No el más dramático, no el más sangriento, el más íntimo. Y precisamente por eso, el que más duele. Lo que vamos a descubrir no está en los sermones habituales, y una vez que lo veas, no vas a poder no verlo. Existe un tipo de traición que no llega desde fuera. No viene de un enemigo declarado. No viene de alguien que nunca fingió quererte. Viene de alguien que conoce tu nombre, que ha comido contigo, que ha escuchado tus palabras más cercanas. Y eso es exactamente lo que define esa noche. No la crueldad de los que estaban lejos, sino la fractura de los que estaban cerca. Juan 13 describe algo que los evangelios tienen el cuidado de no suavizar. En esa mesa hay un traidor, hay alguien que va a negar, y hay varios que van a huir. No es una mesa de héroes. Es una mesa de gente frágil, asustada, incapaz de sostener lo que está a punto de ocurrirles. Y en el centro de esa fragilidad colectiva, hay alguien que lo sabe todo y que aún así decide hacer una cosa completamente inesperada. Se levanta, se quita el manto, toma una palangana con agua y empieza a lavar los pies de los que van a fallar. Antes de que la devoción llegue y lo convierta en imagen bonita, hay que detenerse un momento y sentir el peso de lo que eso significa. Esa escena no es hermosa, es desconcertante, es casi insoportable si la miras de frente, sin el filtro de 2000 años de iconografía que la han convertido en postal. ¿Por qué alguien que sabe lo que viene sirve a los que van a abandonarle? Esa es la pregunta que ningún sermón termina de responder. Y ese es exactamente el sitio desde el que vamos a empezar. Hay un detalle en el texto griego de Juan 13 que normalmente se pasa por alto y que cambia completamente la lectura de la escena. Cuando Pedro protesta, cuando dice, «No me lavarás los pies jamás», no está siendo humilde. Está haciendo exactamente lo contrario. El texto no describe un gesto de modestia, describe una resistencia. Pedro no puede tolerar esa inversión de roles. No puede procesar que el que tiene autoridad se coloque en la posición más baja. Y tú haces exactamente lo mismo. No en la misma forma, no con las mismas palabras, pero la estructura es idéntica. Cuando alguien intenta servirte de una manera que no encaja con la imagen que tienes de ti mismo, rechazas el gesto, lo devuelves, lo neutralizas. No te molestes. Puedo solo. No es necesario. No es humildad. Es control. Porque hay una cosa que todos entendemos mejor que el amor incondicional, y es la jerarquía del mérito.
la idea de que el servicio lo presta el que está abajo y el reconocimiento lo recibe el que está arriba. Es tan profunda esa estructura que cuando se invierte, no produce gratitud, produce incomodidad, produce vergüenza, produce exactamente la misma reacción que tuvo Pedro, rechazo. El problema no es el orgullo en su forma más grosera, el problema es el orgullo que se disfraza de consideración. El que dice, no quiero ser una carga, y en realidad está diciendo, no voy a dejar que nadie me vea en esta posición. El que rechaza el servicio, porque recibirlo implicaría reconocer una necesidad. Y reconocer una necesidad implicaría una vulnerabilidad que no estás dispuesto a mostrar. Pedro entendió mal la escena, no porque fuera torpe o malo, sino porque era completamente humano. Y tú también la entiendes mal. Cada vez que mides si alguien merece tu servicio antes de darlo. Cada vez que pones condiciones implícitas a tu presencia. Cada vez que te cuesta arrodillarte, no literalmente, sino en ese sentido más profundo, delante de alguien que no te lo está poniendo fácil. Ahora bien, piensa en eso un momento. ¿A quién no servirías tú? No en abstracto, en concreto. ¿Hay alguien en tu vida delante de quien te negarías a arrodillarte sin importar el contexto? ¿Alguien a quien pondrías condiciones que a otros no les pondrías? ¿Alguien con quien el lavatorio, si fuera literal, te produciría repulsión? Esa persona es tu examen real, no el que te cae bien, no el que te facilita las cosas, el otro. Porque la respuesta que recibe Pedro no es una corrección suave. Es casi una advertencia. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Lo cual significa algo que el texto no explicita, pero que está ahí, implícito, esperando a que lo veas. No puedes seguir participando desde la distancia que te da el orgullo. Tienes que dejar que te toquen donde estás sucio. Y tienes que inclinarte delante de quien menos quieres inclinar la cabeza. Eso es lo que Pedro no puede aceptar. Y la primera acusación real de este capítulo no va dirigida a los que traicionan. Va dirigida a los que resisten ser servidos porque les hace sentir en deuda, y a los que sirven, pero solo cuando el otro lo merece. Si este tipo de análisis es lo que buscas, suscríbete. Este canal existe para quienes no se conforman con la versión doméstica de los textos. Después del lavatorio, viene algo que generalmente se presenta como la conclusión bonita de la escena. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Juan 13, 34. Lleva siglos sonando como una invitación cálida, el epílogo luminoso de una noche oscura. Y esa lectura es exactamente el problema. Porque si prestas atención al contexto en el que Jesús pronuncia esas palabras, el cuadro no tiene nada de tranquilizador. Judas acaba de salir de la sala. Lo acaba de hacer. El texto de Juan dice, con una precisión que eriza la piel, era de noche. No es un dato meteorológico. Es una declaración de estado. En el momento exacto en que el traidor desaparece en la oscuridad, aparece el mandamiento. Ámense los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Y cómo acaba de amar? Lavando los pies de alguien que ya ha decidido entregarlo, sirviendo sin exigir reciprocidad, sin condicionar el gesto al comportamiento del otro, sin esperar que el momento fuera el correcto. Eso no es una invitación cálida. Es casi una provocación. El griego usa la palabra katos, como, de la misma manera que. No es una comparación aproximada. Es una exigencia de equivalencia. No inspirándote en cómo yo he amado. De la misma manera. Y si eso no te produce vértigo, es que no lo estás leyendo bien. Porque implica esto: amar sin garantías de retorno.
Amar cuando ya sabes el resultado. Amar sin que el otro lo merezca por ningún criterio medible. Y aquí está la acusación que más duele. Amamos desde la expectativa. Damos desde la esperanza de retorno. Nos quedamos mientras nos sale rentable emocionalmente. Y eso no es un defecto de carácter excepcional. Es la estructura básica del amor humano. El problema es que el mandamiento no está apuntando a esa estructura. Está apuntando a otra cosa, a algo que no es natural, que no surge espontáneamente del corazón humano, por mucho que los sermones lo presenten como si fuera fácil con la actitud correcta. El mandamiento nuevo no es nuevo porque sea bello. Es nuevo porque es imposible desde la lógica humana ordinaria. Y precisamente ahí, en esa imposibilidad, es donde empieza la conversación real. Hay algo que los predicadores tienden a pasar rápido esa noche, y merece una parada. Después del mandamiento, los discípulos hacen preguntas. Tomás, Felipe, Judas el otro. Son preguntas sinceras. No están siendo torpes ni maliciosos, pero no pueden recibir lo que se les está diciendo. No porque no quieran, sino porque el entendimiento profundo de ciertas cosas requiere haberlas atravesado primero. El conocimiento llega después de la experiencia. El sentido llega después del dolor. Tú lo conoces. Hay cosas que escuchaste años atrás, que asentiste y creíste comprender, y que solo meses o años después entendiste de verdad. No porque te lo volvieran a explicar, sino porque la vida te había puesto en el sitio desde el que esas palabras finalmente tenían sentido. Eso es lo que ocurre en esa sala. Nadie puede recibir completamente lo que se está diciendo. Y Jesús lo sabe. Y lo dice de todas formas, porque hay algo más extraño todavía que el amor que sirve al traidor. Es el amor que habla sabiendo que no será entendido, que transmite sabiendo que el receptor no está listo, que planta en tierra que todavía no puede germinar, y eso tiene consecuencias directas para ti, porque la brecha entre lo que das y lo que el otro puede recibir en ese momento concreto es una de las formas más silenciosas de soledad. Y muchas relaciones se rompen exactamente ahí, no porque haya mala voluntad, sino porque alguien necesitaba que el otro estuviera listo antes de poder seguir dando. La pregunta incómoda es esta: ¿cuántas veces has dejado de dar porque el otro no estaba preparado para recibirlo? ¿Cuántas veces has usado la falta de respuesta como justificación para cerrar lo que aún podrías haber mantenido abierto? Ahora llegamos al punto que nadie quiere tocar de frente. Getsemaní no es solo el lugar donde Jesús ora antes de ser arrestado. Es el lugar donde el alma llega al límite de lo que puede sostener. Y ese lugar no está en un jardín de Jerusalén. Ese lugar lo conoces. El texto de Marcos usa una palabra que no se puede suavizar: Ektam beistai, una forma intensificada de asombro que roza el terror. No es angustia espiritual estilizada. Es lo que el cuerpo y el alma hacen cuando se enfrentan a algo demasiado grande para procesarlo. Y en ese momento, Jesús hace algo que resulta chocante, dado todo lo que ha enseñado. Pide que el cáliz se aparte. Aparta de mí esta copa. Eso no es falta de fe. Es lo más honesto que hay en todo el relato evangélico. Alguien que no ha perdido la conciencia del peso de lo que lleva, que no está fingiendo que no duele, que no está representando una estoicidad que no siente, y luego añade: pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa frase es el clímax real de esta noche, no la institución de la Eucaristía, no el mandamiento nuevo. Esta frase, en este momento, después de ese grito,
porque lo que describe no es resignación. No es la capitulación de alguien que se rinde porque no tiene más opciones. Es la elección más difícil que existe. Seguir cuando todo en ti quiere parar. Quedarte cuando el instinto más básico dice que huyas. Abrirte cuando lo más razonable sería cerrarte. Y ese es el espejo real de este capítulo. ¿Por qué Getsemaní no ocurre una sola vez en una vida? Ocurre en ciclos, en las relaciones que se vuelven costosas, en la fe que ya no produce la satisfacción que producía, en los compromisos que pesaban menos cuando los adquiriste. Cada vez que la situación llega a ese punto, la decisión vuelve a estar completamente abierta. Y cada vez, la presión empuja en la misma dirección: salir. El texto dice que los discípulos se durmieron mientras Jesús oraba. No una vez, 3 veces. Y la frase que reciben no es un reproche destructor. Es casi una pregunta cansada. ¿No habéis podido velar 1 hora conmigo? No podían. Porque el sueño en Getsemaní no es solo físico. Es el sueño del alma que no puede sostener lo que se le pide. Y eso tampoco es exclusivo de aquella noche. El sueño en los momentos donde alguien necesita que te quedes despierto. La desconexión suave que preferimos a la confrontación directa con el dolor ajeno, o con el nuestro. Tú también lo has hecho. No en un jardín, en una conversación que evitaste, en una presencia que redujiste porque era demasiado costosa, en una fe que suspendiste porque exigía demasiado, en un momento en que no tenías nada que dar. No eres diferente de ellos. Y eso no es un insulto. Es el único punto de partida honesto. No voy a cerrar esto con una promesa tranquilizadora. Lo que describe esta noche no es un modelo que puedas aplicar con la actitud correcta. No es una secuencia de pasos que te lleve a amar sin condiciones si practicas lo suficiente. Es algo mucho más radical y mucho más incómodo. La imagen de un amor que opera en el vacío, que sirve sin garantías, que habla sabiendo que no será completamente recibido, que elige quedarse exactamente en el momento en que todo empuja hacia la salida. Y aquí está la cosa que nadie dice en los sermones sobre esta noche. La mayoría de las personas no falla en el momento grande. No falla en el momento dramático donde la decisión es obvia y las consecuencias son visibles. Falla en los pequeños, todos los días. En la paciencia que acorta porque está cansada. En la presencia que reduce porque es incómoda. En el servicio que condiciona porque el otro no está respondiendo como esperaba. Y luego se convence de que habría hecho lo correcto cuando de verdad importaba. Eso es lo más peligroso de esta noche. No que seas capaz de traicionar en grande, sino que seas perfectamente capaz de abandonar en pequeño, de forma tan gradual y tan razonable, que nunca lo llames abandono. La escena de Getsemaní termina con una arrestación. El único que había decidido quedarse, llevado por la fuerza. Los que habían prometido no fallar, huyendo en la oscuridad. El texto no te dice qué hacer con eso. Te lo deja ahí, sin resolver. La pregunta no es si sabes amar así. La pregunta es, ¿qué vas a hacer la próxima vez que tengas la oportunidad de quedarte cuando todo en ti quiere huir? Y si eres honesto contigo mismo, ya sabes exactamente cuándo va a ser esa próxima vez. Probablemente no es tan lejana. Esa es la noche. Esa es siempre la noche. Hasta el próximo capítulo.